Hola a todos, soy Lautaro Seiren y bienvenidos a la segunda parte de este recorrido que resume qué ocurrió en One Piece cada 100 capítulos. Un viaje que nos lleva desde el comienzo de la serie hasta lo acontecido en el capítulo 1000. Si todavía no vieron la primera parte, el link está en la descripción. Capítulo 200. Luffy de agua. Estamos en Arabasta. Los sombreros de paja ya se habían reunido casi en su totalidad después de todos sus enfrentamientos individuales, y en el centro de la gran guerra civil que se había desatado en la capital, se enteran de que Crocodile iba a hacer explotar una bomba en 10 minutos, y comienzan así junto a Vivi una búsqueda contrarreloj desesperada por encontrarla. Por su parte, Luffy da inicio a su segundo combate contra Crocodile, a quien logra asestarle los primeros golpes luego del gran fracaso que supuso la primera batalla. Todo esto frente al Rey Cobra, capturado, y frente a una Nico Robin que incluso se ríe de las acciones de Luffy y los diálogos que mantiene con su rival. La incertidumbre de Cobra es muy importante. Se trata de un rey enterándose que su hija, la princesa, estaba a salvo gracias a un pirata. Estaba siendo testigo de cómo ese pirata pensaba dar su vida por salvar esa nación. Y nuevamente esto toma mucho valor en retrospectiva, puesto que muchos cientos de capítulos más adelante nos enteraríamos de que Arabasta, a pesar de formar parte de las 20 naciones que dieron origen al gobierno mundial, se trataba de un país traidor. Además, es el Rey Cobra quien en un futuro, junto a Riku, viven, gracias a Luffy, para dar inicio a la abolición del sistema de los Shichibukai. Capítulo 300. Sinfonía. Más allá de la portada que nos muestra a Ace obteniendo información sobre la ubicación de Kurohige, ¿qué se puede decir de un capítulo en el que se declara que una guerra que ha durado 400 largos años finalmente se termina? Sé que muchos fanáticos no congeniaron realmente con la saga de Skypiea, pero en lo personal, esta saga cuenta con una de las historias más maravillosas y emocionantes para mí. Enel fue derrotado, y lo vemos dirigiéndose en su arca hacia nada más ni nada menos que la luna. Los involucrados en las distintas batallas comienzan a reaccionar, Chopper trata sus heridas, y los guerreros shandianos aprenden una valiosa lección por parte de Aiza, ya que ella demuestra que confía en otras personas que no sean de su tribu. Los ciudadanos que habían estado esclavizados por 6 años pueden regresar con sus familias. Son liberados por Gunfall, el antiguo dios de la isla, quien dice que no lo vuelvan a llamar así. Los residentes de la isla Ángel, sin tener otro lugar al cual ir, puesto que Enel había destruido por completo su ciudad, deben acudir al pedazo de tierra que siempre les correspondió a los shandianos. Durante 4 siglos, los shandianos lucharon por recuperar lo que les pertenecía, y no por egoísmo, tampoco por codicia, sino por 2 promesas. La promesa a Noland de hacer sonar la campana dorada, y la promesa que hicieron posiblemente en el siglo vacío de proteger el Poneglyph. La tripulación de Luffy terminó con Enel, hizo sonar la campana dorada, y Robin leyó el mensaje que había sido dejado en ese tan custodiado Poneglyph. La tarea estaba terminada, y en este capítulo el jefe de Shandia habla con Wiper al respecto. El objetivo por el cual pelearon por 400 años ya se había cumplido, y no había que temer por los habitantes del cielo. Ahora iban a poder convivir todos juntos en paz en el único trozo de tierra habitable. Tanto el jefe de los Shandianos como Gunfall se habían unido. 遠い過去にたとえどんな壮絶な戦いの理由があったとして、今生きる我々にはこの空が故郷、少なくとも大地は何者も拒んではいない。そう、人々は今誰一人戦いなど望んではいない。 Repito, en este capítulo se da por terminada una guerra desesperante que duró 400 largos años. Las últimas 4 páginas nos brindan un festín impresionante, una fogata, una celebración y sobre todo a 2 pueblos que por fin se unieron y rieron juntos eliminando las diferencias. Capítulo 400. La llave de la libertad. Ciertamente, de la saga de Enies Lobby podría haber muchísimos capítulos dignos de ocupar el número 400.
Los sombreros de paja saltan desde el Palacio de la Justicia tras haber declarado la guerra al gobierno mundial para ir a rescatar a Robin de una vez por todas con la ayuda de Kokoro conduciendo el Rocketman. En ese momento tenemos una escena muy emotiva, un recuerdo de las palabras de Tom antes de morir. Si bien ya habíamos visto esta escena antes, el hecho de que lo recuerde Kokoro tiene mucha relevancia. Es en este instante en el que ella se da cuenta de que está ayudando al próximo rey de los piratas, tal como lo hizo su viejo compañero. Esta fe que los distintos personajes que vamos conociendo en la historia tienen en que Luffy realmente se puede convertir en el rey de los piratas es sumamente emocionante. Atravesar ese puente tiene un solo objetivo, enfrentarse a todos los miembros del CP9 antes de que se abran las puertas de la justicia. Es una misión suicida, y Kokoro confía en ellos. Spandam da la orden de que todos detengan a los piratas y que Lucci sea su guardaespaldas. El resto del capítulo sirve para darnos la pista de que cada miembro cuenta con una llave y que solo una le dará la libertad a Robin. De ahí en más, todos los compañeros de Luffy comienzan a recorrer la torre y se topan cada uno con alguien del CP9, aunque no se traten de sus combates uno a uno oficiales, salvo el de Zoro, que se ve cara a cara con Kaku. Capítulo 500. Llamas del pasado. El capítulo 500 es uno cargado de emociones, de historia, de sociología. De hecho, el arco de Shabondi lo fue en general, porque a pesar de su corta duración, aprendimos muchísimo sobre la realidad de One Piece, sobre cómo es vivir en este mundo, la nobleza, las clases sociales, los intocables, cómo la ley protege a algunos y condena a otros solo por decisión de los de arriba, y además, el racismo. El capítulo 500 nos abrió las puertas de un mundo sumamente oscuro, pero también nos dio un vistazo de los piratas que llamarían muchísimo la atención una vez llegados al Nuevo Mundo, y nos presentó a la mano derecha del rey de los piratas. Los sombreros de paja, separados, recorriendo lo que parecía ser una muy entretenida isla turística y comercial, se topan con una terrible noticia. Su nueva amiga sirena, Keimi, había sido secuestrada, y esto, aunque no lo parezca, conlleva un montón de significado para la trama en sí. A medida de que todos se van enterando del secuestro, nos arrojan datos estremecedores. Por un lado, los gyojines habían sido considerados simples peces hasta hace solo 200 años, y por lo tanto, su raza arrastra una terrible historia detrás de cacería por parte de los humanos. Una vez sabido esto, nos muestran cómo Disco patea a Keimi a pesar de valer millones para su negocio, llamándola maldita basura de pez. Y a pesar de que el gobierno mundial llegó a una especie de acuerdo con la isla Gyojin, en muchos lugares, pero sobre todo en Shabondi, quedaron rastros de discriminación y persecución hacia estas personas. Ante esta crisis tenemos un pequeño panel de Luffy pensando muy seriamente en la discriminación, algo que sin dudas él aborrece. Cuando Hatchan y Papagu se lamentan de haber visitado Shabondi, él se enoja y les grita que ellos no hicieron nada malo en visitar ese lugar. Y esto tiene muchísima importancia. Se vincula a lo que vimos hace 200 capítulos. La frase del jefe de los Shandianos es lo mismo que siente Luffy. La Tierra no discrimina a nadie, los humanos lo hacen. Todos deberían tener el derecho de conocer el mundo sin temor a ser marginados. Y aún así, con todo y acuerdo entre comillas con el gobierno mundial, los descendientes de aquellos que gobiernan al mundo acuden a una casa de subastas para comprar esclavos como si compraran ropa y accesorios. Pero el capítulo aún tiene muchísimo para revelarnos. Kid y Law, dos capitanes de la peor generación de piratas que actualmente en la saga de Wano por fin han congeniado, estaban tomando participación de lo que pronto se convertiría en una subasta atroz. Kid menciona que a pesar de ser piratas, al menos tienen corazón, a diferencia de todos esos imbéciles que controlan el mundo. Y finalmente, mientras Disco se aprovechaba de su posición y maltrataba a Keimi, conocemos al vicecapitán de la tripulación de Roger.
Silvers Rayleigh desata su haki del rey para dejar inconsciente a Disco y decir muy humildemente: コーティング屋をやっているジジイだよ。わしは若い娘さんが大好きでね。 Rayleigh era el hombre que Luffy estaba buscando para que recubran su barco, y estaba por ser vendido como esclavo y era nada más ni nada menos que la mano derecha del rey de los piratas. Terrible final para el capítulo 500. Y con respecto a la puerta que abría este capítulo, no me quiero poner a hablar de sagas siguientes, pero hay que tener en cuenta que todo el arco de la isla Gyojin se centra principalmente en el racismo. La historia de discriminación que vivieron los Gyojin con el tiempo, el sueño de Otohime por vivir en libertad bajo el sol, las distintas formas que tuvieron de canalizar las injusticias los habitantes de esa isla, la historia de Jinbei, Hordy y Arlong. Descubrimos los motivos del comportamiento que tuvo Arlong con Nami hace 400 capítulos, y la desgarradora odisea por la que pasó Fisher Tiger liberando a esclavos. Y por supuesto, Luffy y Jinbei poniendo fin a una ley que prohibía la transfusión de sangre entre ambas razas. Sé que estoy resumiendo todo un arco que todavía faltaba mucho por comenzar, pero todo eso comenzó en el momento en el que los Sombrero de Paja y nosotros también descubrimos la verdad sobre la discriminación que existe en One Piece, y todo eso lo aprendimos en el capítulo 500. Recuerden suscribirse a este canal para estar pendientes de todo el contenido de The Last Project y por supuesto de la teoría general que viene preparando Zoan y que sin dudas está muy interesante. Estén atentos a la tercera parte de este video y si les gustó, están más que invitados a visitar mi canal en donde subo más contenido de este tipo. Me despido de todos y les dejo un gran saludo.